Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, quien conduzca este programa a través mío, para que Él toque y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué mancha al ser humano, porque resulta que a veces el ser humano piensa que solamente los grandes pecados como matar, robar, es lo que mancha al ser humano. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos que Dios califica el pecado, no cuantifica el pecado. El que cuantifica el pecado es el ser humano, que dice que un pecado es más grande que el otro. Sin embargo, para Dios o es pecado o no es pecado. Ahora, ¿dónde se alojan esos pecados? En nuestro interior, en nuestro corazón. Porque todo pecado, para cometerlo, primero tenemos que estar decididos a hacerlo. Tenemos que aceptar esa tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es el paso previo al pecado que viene siempre en nuestra debilidad, nunca en nuestra fortaleza. Viene, nos incita a pecar y cuando la persona dice que sí, nos vamos al pecado. Y cuando llegamos a cometer el pecado, si no nos arrepentimos de corazón, si no nos vamos al reparar lo que hicimos y posteriormente al sacramento de la confesión, nos quedamos con el pecado adentro. Y el pecado tiene fuerza de mal. El pecado siempre va a incitarnos a seguir pecando, porque nunca se queda en su estado original. Siempre el pecado incita al ser humano a seguir creciendo en ese mal, en ese daño. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere, que es de quien viene y procede el pecado, es destruirnos. Destruirnos, ¿por qué? Porque Dios nos ama, porque somos obra de Dios. Y todo lo que viene de Dios al diablo le molesta, no le gusta. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder saber primero qué es pecado y qué no es pecado. Porque también hay muchas cosas que el ser humano cree que es pecado y que no es pecado. La palabra de Dios te abre el discernimiento, por eso somos, siempre digo, bendecidos de tener este canal católico Ñande Yarañe, donde hay tantos cursos de Biblia, donde se puede aprender y escudriñar las escrituras y conocer el querer de Dios, la voluntad de Dios, lo que es bueno para Dios, lo que es perfecto para Dios y qué Dios espera de cada uno de nosotros. Al conocer la palabra de Dios, después tenemos que llegar al segundo paso, que es la aceptación. Tengo que creer
que esto que está acá viene de Dios. Y posteriormente el tercer paso es la práctica, el llevar a la práctica, porque siempre que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, va a traer cambios. Nunca nos va a dejar en nuestro estado original, porque todos somos pecadores y hay cosas que ni siquiera sabemos que es pecado, o ni siquiera sabemos que está mal ante los ojos de Dios. Y cuando nos conocemos la palabra de Dios, se nos abre el discernimiento y podemos identificar, esto agrada a Dios y esto tengo que quitar en mi vida, porque esto no es del agrado de Dios. La palabra de Dios tiene sabiduría y viene a mostrarnos a cada uno a través del Espíritu Santo lo que debemos cambiar, lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Muchas veces podemos pecar de pensamientos y los pensamientos, aún sin hablar, nos terminan apartando de Dios cuando los alimentamos, esos malos pensamientos. Jesús nos dice en el capítulo 5 de Mateo que con la mirada podemos estar pecando. Tenemos que cuidar nuestras palabras, porque con nuestras palabras podemos destruir, así como también con palabra de Dios podemos construir. Por eso tenemos que usar esa regla práctica de rezar, pensar y después hablar. Porque muchas veces ocurre que primero decimos lo que se nos viene en la cabeza o repetimos quizás el pecado ajeno. Después pensamos para qué dije y después rezamos para arreglar ese problemón en el cual uno se metió. ¿Por qué? Porque al transmitir el pecado ajeno nos llevamos una parte de la consecuencia. Entonces tenemos que aprender a medir nuestras palabras y poniendo siempre a Dios por delante, analizando que lo que digamos construya y no destruya. Apartar de nuestra vida toda mentira. La mentira destruye al ser humano y fíjense que ya, si nos vamos al capítulo 3 del Génesis, la mentira estaba presente desde el inicio del pecado. Y después tenemos que cuidar nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento sea del agrado de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de qué es lo que mancha al ser humano, qué es lo que destruye al ser humano. Y si nos vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, encontramos que Jesús nos habla de que mancha al ser humano lo que sale de él. Por eso es muy importante que nosotros nos conozcamos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de la palabra de Dios? Nos enfoca a nosotros mismos, porque el mundo nos ha enseñado a mirar la vida ajena. Y resulta que nosotros la vida ajena no podemos cambiar. Por otro lado, al mirar la vida ajena, podemos caer en el juzgamiento de los demás. Y Jesús nos dice en el capítulo 7 de Mateo, no juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos enfoca a que miremos nuestra vida, nuestra realidad, nuestra radiografía espiritual. Y muchas veces ahí empezamos a conocernos nosotros mismos. Porque Jesús es la luz, nos dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y Él nos muestra nuestra realidad. La palabra de Dios siempre trae luz a nuestra vida, la luz de Cristo.
y nos muestra aquellas cosas que estamos haciendo bien, pero también nos muestra aquellas cosas que tenemos que cambiar. Porque como les decía desde un principio, la palabra de Dios siempre que nosotros la llevemos a nuestra vida va a traer cambios a nuestra vida. Porque no somos perfectos. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar para poder ser del agrado de Dios. Y eso implica que demos tiempo a Dios, que nos analicemos, que meditemos y que nos esforcemos en cambiar. Porque todo cambio siempre trae o implica un esfuerzo. Nada es mágico con Dios. Todo es proceso. Entonces, tenemos que esforzarnos en llevar a la práctica esa palabra de Dios. Por eso el camino, digamos, es conocimiento, aceptación y práctica de la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículo 10 en adelante, después Jesús hizo acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso es lo que mancha al hombre. Entonces nos habla un poco de nuestras palabras. La impureza viene por lo que sale de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos muestra el estado de nuestro corazón. Porque muchas veces guardamos en nuestros corazones todo aquello que amamos, pero también guardamos en nuestros corazones aquello que nos dañó. Y eso que nos dañó muchas veces produce rencor, odio, rechazo, miedo y un montón de enfermedades espirituales que dañan al ser humano. ¿Y saben cómo nosotros nos conocemos? Cuando nos escuchamos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que durante 24 horas nos escuchemos a ver si cómo hablamos. Porque lo que sale por la boca es lo que sale del corazón. Y cuando escuchamos las palabras que proferimos, sobre todo cuando estamos enojados, salen un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestro interior. Pero la Biblia nos muestra la realidad y esa es nuestra realidad. Por eso dice, entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan al oírte hablar así? Y Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlo. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un pozo. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá Jesús? Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hablar de Dios. Porque si no somos ciegos espirituales. Y lamentablemente hoy hay poco conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas no le dan tiempo a Dios. Para conocer la palabra de Dios tenemos que dar de nuestro tiempo. Y para eso tenemos que dar ese primer lugar a Dios en cada una de nuestras vidas. Es importante conocer la palabra de Dios. Hay personas que no tienen Biblia en su casa. Tenemos que tener una Biblia en nuestra casa. Tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no estamos ciegos ante la realidad. Y muchas veces la persona dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Y no le conoce a Dios y no sabe que quizás el pecado está manejando su vida. Y todo pecado, dice allá en Sirácido o Eclesiástico, capítulo 5, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y las consecuencias definitivamente no son buenas. Las consecuencias del pecado siempre van a ser malas. Y muchas veces esas consecuencias no son inmediatas, sino son mediatas. ¿Por qué? Porque Dios nos da tiempo para que nosotros decidamos cambiar y nos llama a una conversión de vida, nos llama a analizar nuestras vidas. Pero a veces hacemos oídos sordos y nos volvemos ciegos ante lo que Dios nos está llamando y pidiendo. Y decidimos hacer lo que nosotros queremos.
A veces el ser humano se crea un Dios a su medida, un Dios a su criterio o un Dios de amuletos. Ese no es nuestro Dios. El Dios que nos enseña la palabra de Dios es un Dios presente, es un Dios viviente, es Jesús viviendo en tu vida, en tu corazón. Pero Jesús te va a poner límites, porque nuestros límites están delineados, enmarcados en los 4 evangelios. ¿Y cómo vamos a saber qué Dios quiere de cada una de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a saber lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios si no conocemos la palabra de Dios? El mundo permite todo, por eso San Pablo dice en sus cartas, todo está permitido, pero no todo es provechoso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el mundo admite, quizás hasta como bueno, pero que ante los ojos de Dios está mal. Y si está mal ante los ojos de Dios va a tener consecuencias. Entonces tenemos que saber que tenemos que buscar esa luz que es Cristo, para poder caminar detrás de Él, siempre Él por delante, siguiéndolo, obedeciéndole, amándole, respetándole, siéndole fieles a Cristo y dejándonos conducir por Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que lo que mancha al hombre es lo que sale de nuestro corazón. Y muchas veces eso sale por nuestra boca, pero también están todas aquellas actitudes, todos aquellos sentimientos, todas aquellas cosas que son negativas en nuestra vida y que nosotros muchas veces nos aferramos a eso y no cambiamos. Cuando la palabra de Dios nos da ese conocimiento, que nos da esa oportunidad de tener una vida nueva con Dios. Leíamos el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y dice en el versículo 15, Pedro tomando la palabra le dijo, explícanos esta comparación. Y Jesús le respondió, ¿ni siquiera ustedes son capaces todavía de entender esto? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y después sale del cuerpo, mientras que lo que sale de la boca viene del corazón? Y eso es lo que hace impuro al hombre. Entonces, por eso les decía, tenemos que escucharnos 24 horas y estar siempre atentos a lo que decimos y analizar nuestras palabras, si es que nuestras palabras construyen o destruyen. Y si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a mostrar, porque siempre está atento a todo lo que nosotros le pedimos. Y dice después, en efecto del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero comerse y lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre. Entonces, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué guardamos en el corazón y qué nos aparta de Dios? Primero, los malos deseos. A veces el corazón está lleno de malos deseos en contra de alguien o de algunas personas. Y la palabra de Dios nos enseña que siempre tenemos que desear el bien, porque todo lo que es malo nunca viene de Dios. Y todos queremos bendiciones, todos queremos el bien. Entonces no nos metamos con lo malo. Saquemos de nuestro corazón, de nuestro interior, todo aquel o aquellos malos deseos que pueden contaminar. Si viene el mal pensamiento, y rechazar ese mal pensamiento con palabra de Dios. Para eso está el capítulo 4 de Mateo, el capítulo 4 de Lucas, donde Jesús se expone a las tentaciones del diablo y las rechaza siempre a través de la palabra de Dios. A veces
están los asesinatos. Y hoy no nos vamos a ir a matar físicamente, pero podemos asesinar con la lengua. Podemos asesinar la moral de las personas. Cuidado, porque con la lengua, como dice allá en el capítulo 3 de las cartas de Santiago, ahora que es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un bosque, dice. Y dice, feliz el hombre que logra dominar su lengua. Ese será un hombre perfecto. Por eso tenemos que aprender a usar esa regla, rezar, pensar y después hablar. Por eso tenemos que aprender a hablar cuando tenemos que hablar, pero a callar cuando debemos callar. Y si es que algo malo va a salir de nuestra boca, callar. Callar y pedirle siempre al Espíritu Santo que nos muestre y rezar por eso malo que íbamos a decir. Es decir, si íbamos a hablar mal de la vida de alguien, del comportamiento de alguien, y quizás lo vimos, pero tenemos que rezar en vez de hablar. Porque podemos estar matando la posibilidad de esa persona de poder acercarse a Dios después. O quizás podamos estar sembrando rencor en su corazón si se entera después lo que dijimos. Cuidado. La palabra de Dios es tan sabia y nos enseña tantas cosas referentes al comportamiento de hijos de Dios que debemos tener. Después nos habla del adulterio. Cuando la Biblia habla de adulterio, habla de dos tipos de adulterio. Adulterio de la carne y adulterio de la fe. El adulterio de la carne es tener, no hace falta ni siquiera llegar a las relaciones sexuales, porque dice Jesús que con la mirada se puede estar pecando. Entonces, cuidado, sobre todo aquellos que decidieron ir a formar una familia ya bendecida por Dios, por el sacramento del matrimonio, mantenernos en esa fidelidad a Dios y al prójimo o prójima que forma ese matrimonio con nosotros. Y mantenernos en esa fidelidad, salir del matrimonio, sea, Dios conoce el corazón, ¿verdad? Sea con la intención que siempre vaya relacionado a un adulterio, pero quizás no llegues todavía al relacionamiento sexual, pero sí en tu cabeza ya está la tentación. Cuidado, porque eso está ya en tu corazón y Dios conoce. El proyecto ya lo puso Satanás, entonces tenemos que tener cuidado. Y después nos habla del adulterio de la fe, ¿verdad? ¿Qué es el adulterio de la fe? Poner la fe en todo aquello que no viene de Dios. Las personas que leen las cartas, las personas que tiran los bucios, las personas que están en aquellas cosas de leer y saber el futuro, de querer hacer trabajos para separar a una pareja. Eso es adulterio de la fe. Y si alguna vez hiciste o te fuiste a algún lugar, por más que hayas visto que tengan muchas estatuas religiosas, tenés que saber que eso no es del agrado de Dios, porque Dios no acepta eso. La fe tiene que estar puesta en Dios, por eso dice Jesús, no tiren sus perlas a los cerdos. La perla en el lenguaje bíblico es la fe, los cerdos, la impureza, y eso es impureza. Ese es el adulterio de la fe. Y hoy muchas personas caen en ir a querer conocer el futuro o en ir a querer arreglar sus problemas matrimoniales de esa manera, y por supuesto que terminan de una manera mucho peor. ¿Por qué? Quizás por desconocimiento. Acudí a Dios, búscale a Dios, confía en Dios, descansa en Dios y no te desesperes. Con Dios todo se puede, nuestro Dios es el Dios de lo imposible, pero no te metas en aquello que es ir en contra de uno de los mandamientos y por eso es pecado. Inmoralidad sexual, acá ya es más claro, ¿verdad? El adulterio de la carne.
Todo eso destruye al ser humano. Hoy, la inmoralidad sexual, vemos por todos lados, en la televisión, el celular, los carteles. ¿Y qué nos pide Dios? Una conducta moral. Nos pide que actuemos como verdaderos hijos de Dios. Busquemos siempre obedecer a nuestro Dios y apartarnos de todos esos males que solamente van a traer destrucción a nuestras vidas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que mancha al ser humano y mancha lo que está dentro de él. Estábamos leyendo el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo y veíamos desde el versículo 19 en adelante que dice: en efecto, del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras y chismes. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero comer sin lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre. Y habíamos hablado, ¿verdad?, de los malos deseos, de los asesinatos, de los adulterios, de la inmoralidad sexual que hoy vemos en todos los lados. Y lamentablemente hoy se perdió el respeto al matrimonio, hoy se perdió la tolerancia. Ante la primera pelea que tiene la pareja se separan y muchas veces la vestimenta inmoral y la forma de comportarse inmoral apartan al ser humano de Dios. Después nos habla de los robos. Hoy la corrupción está muy candente en todos lados y sin embargo la palabra de Dios nos llama a la honestidad. Tenemos que aprender a ser honestos y a pagar lo que nos corresponde sin estar mirando qué se hace o qué no se hace con eso, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte correctamente. Dios nos mira siempre y está sabiendo qué hacemos o qué no hacemos. Las mentiras, que de nuestra boca no salga la mentira, pero no solamente se miente hablando, muchas veces está en la falsedad, en el engaño. Entonces, cuidado con la mentira, porque la mentira viene a destruir al ser humano y por algo es un mandamiento no mentir. Tenemos que saber que lo que Dios nos dice que no, es por algo. Y Él nos pide obediencia, pero es por nuestro bien. Es porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y todas estas cosas que nos está mostrando a través del Evangelio de San Mateo, es porque realmente Dios nos quiere bien. Dios nos quiere felices. Dios nos quiere viviendo en paz. Y cuando nosotros nos metemos con el pecado y vamos manteniéndonos en todas estas cosas que hablábamos recién, que simplemente nos apartan de Dios, todo eso nos va a traer males a nuestras vidas. Y los males siempre traen dolor, sufrimiento, amargura. Y Dios no nos quiere así. ¿Qué padre quiere eso para sus hijos? Imagínense que Dios dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a ustedes lo que ustedes le pidan? Pero nosotros tenemos que aprender a pedir ese Espíritu Santo. Tenemos que aprender a andar en la gracia de Dios. Tenemos que aprender a obedecerle a Jesús, a conocer su palabra y a hacer lo que Él nos pide. Porque eso es lo que va a traer bienes a nuestras vidas. La decisión es nuestra. Cuidemos desde nuestras miradas, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras, atendamos nuestro comportamiento, que tenga coherencia con ese comportamiento de un hijo de Dios, que aprendamos
a obedecer a Dios en lo que Él nos pide, a hacer lo que nos muestra que tenemos que hacer. Y esa decisión es nuestra. Y eso nos va a llevar a seguirle a Jesús en todo momento y no apartarnos nunca de Él. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos, Señor, a conocerte cada día más, a conocer tu palabra, para así obedecerla, llevarla a la práctica y sentir tu presencia en cada una de nuestras vidas, porque tú nos muestras, Señor, cuando vives en cada uno de nuestros corazones. Que no nos apartemos nunca de ti, sino que nos esforcemos al máximo por salir del mundo, por sacar de nuestra vida cada uno de los pecados que puedan estar contaminándonos y apartándonos de ti, y por vivir en la gracia, en tu amor, en tu palabra, siguiéndote, obedeciéndote, respetándote, amándote y siéndote fieles. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice también a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Regálanos tu paz, que donde nos vayamos, actuemos siempre, Señor, como verdaderos hijos tuyos, demostrando que tú vives en cada uno de nuestros corazones y contagiando paz, esa paz que viene de ti, a todas las personas que están con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por estar siempre dispuesto a perdonarnos, mi Dios. Gracias por amarnos tanto y por mirarnos con tus ojos misericordiosos para llevarnos al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.